Alrededor de todo el mundo suelen suceder casos aterradores, escalofriantes, paranormales o de cualquier otra índole de terror que son dignos de ser contados. Venezuela, un país lleno de una gran cultura, no es la excepción, pues esta vez es su turno de compartirnos una historia real que sin duda alguna te llenará la sangre de miedo. Les doy la bienvenida. Soy un ánima anónima y espero que estén preparados para no dormir esta noche. Gottfried Knoche era un médico de origen alemán que emigró a Venezuela en 1840 con el propósito de domiciliarse en este país. Su objetivo era atender la numerosa población alemana establecida en el litoral venezolano. Gottfried fue fundador del Hospital San Juan de Dios y además fue director de un hospital muy conocido entre los años de 1854 a 1856. Luego de recorrer varias poblaciones, decidió establecerse en Galipán, sitio en donde encontró una lindísima hacienda, la Hacienda de Buenavista. Este lugar se convirtió prácticamente en su único hogar hasta el día de su muerte. Poco a poco se fue ganando el respeto y la admiración de las personas debido al extraño trabajo, para aquella época, que desempeñaba. Se sabe que al principio él era un taxidermista, es decir, se dedicaba a disecar animales con la finalidad de conservar su apariencia tal y como se veían estando vivos. Sin embargo, tiempo después, Gottfried se transformó en un magnífico embalsamador de cadáveres humanos, oficio que lo hizo muy conocido en la región y en casi todo el país. Pero, ¿por qué? Normalmente hoy en día las personas que se dedican a conservar los cadáveres de los muertos no suelen tener tanta fama, ¿verdad? Pues pasa que en aquella época las personas que no pertenecían a la fe cristiana no podían ser sepultadas en un cementerio, ya que esta acción representaba una ofensa para la iglesia. Esto obligaba a las familias ateas y extranjeras a recurrir indudablemente al método del embalsamiento. El doctor realizaba su labor de momificación en un laboratorio que instaló en su hacienda. Cerca de la casona tenía el mausoleo donde efectuaba sus experimentos. Según cuentan las personas que requerían de sus servicios, para poder llegar hasta el lugar había que pasar unos 300 metros por una ladera montañosa y llena de cientos de árboles boscosos que solo permitían el paso de unos cuantos rayos de luz. Sin duda, esto no era una experiencia muy agradable, pues mucha gente decía que caminar por el lugar daba una sensación de escalofríos. Sentían como si alguien los estuviera espiando y siguiendo. Incluso, algunos cuentan que a unos 100 metros antes de llegar a la hacienda, un hombre de altura media, vestido de blanco y con voz gruesa, les indicaba que ya estaban cerca de llegar a lo que él llamaba como su hogar, señalando hacia donde se encontraba la hacienda. Sin embargo, cuando ya estaban con el doctor, estas personas solían preguntarle por aquel hombre amable que los había atendido antes. Se quedaban petrificados cuando el doctor les decía que no conocía a ningún hombre con esas características y que además él era el único que vivía en esa zona. Gran fama del doctor se construyó gracias a su trabajo y a que no solo embalsamaba a personas ajenas a él, sino que también embalsamó a su hija, a su yerno y a varios amigos cercanos, a quienes mantenía en unas tumbas de mármol y vidrio expuestas en su casa. Sin embargo, su fama, ya incluso mundial, la obtuvo cuando se supo que había logrado inventar una nueva técnica de embalsamiento que momificaba rápidamente los cadáveres, sin siquiera tener necesidad de retirarle los órganos, haciendo que el cuerpo de la persona se mantuviera en muy buen estado durante varios años.
Se dice que la técnica consistía en inyectar una dosis de una sustancia secreta en la yugular de las personas que estaban a punto de morir, o, en su defecto, en personas ya muertas, aunque el doctor aseguraba que hacerlo de la primera manera garantizaba una conservación del cadáver por muchos años más. Se sabe que usó esta técnica incluso en personas famosas, como en un soldado muy conocido llamado José Pérez, que fue momificado por el doctor, quien lo mantuvo en su casa, supuestamente para que su espíritu fuese el guardián de las demás momias. Además, Tomás Lander, un famoso pensador liberal, y Francisco Linares Alcántara, presidente de Venezuela, también fueron sometidos a este mismo tipo de embalsamiento secreto. Lamentablemente, el doctor jamás le dijo a nadie cuál era la sustancia que permitía llevar a cabo este proceso, llevándose a la tumba el secreto. Gottfried murió en 1901 y su último deseo fue darle a una enfermera una dosis de su sustancia y pedirle que se la inyectara, convirtiéndolo así en momia a él también y siendo expuesto a un lado de los demás cadáveres en su casa. Desde entonces, la hacienda en donde el doctor llevó a cabo sus experimentos quedó en completo abandono, perdiéndose en medio del bosque. Hay algunos que han dicho lograr encontrarla y, aseguran, ya no hay rastro de ninguna momia. Ante esto, muchos cuentan que las momias escaparon de su interminable sufrimiento. Otros, por su parte, dicen que en realidad esa no es la verdadera hacienda, dando a entender que ésta aún se encuentra escondida en medio de los árboles. Todo esto hace de la historia del Dr. Gottfried una historia realmente aterradora y misteriosa, tanto que a pesar de los años que han pasado desde entonces, aún sigue habiendo un sinfín de historias de terror reales relacionadas con este suceso. Pero bueno, supongo que esas historias serán relatadas en el próximo video. Por lo tanto, te recomiendo que si quieres escucharlas, te suscribas a este canal, obviamente activando las notificaciones. De esta manera se te avisará justo en el momento en que las suba. Estén pendientes de mi nuevo contenido, porque créanme, esas aterradoras historias merecen ser contadas. Por favor, si el video ha sido de tu agrado, agradecería que le des like y lo compartas con tus conocidos. Si el contenido de este canal te llama la atención, por favor te pido que te suscribas y actives las notificaciones. También te pido que me des a conocer tu opinión escribiéndola abajo en la caja de comentarios. Agradezco tu visita, me despido y mira detrás de ti.